buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Freddy Palomino. Soy estudiante de Administración de Empresas en el tercer semestre. Este video tiene como motivo, como fin, poder hablar sobre algunos temas de la materia de antropología. En este caso estamos en la unidad 2, fase 2, con el tutor Adolfo Enrique. Entonces, tenemos que hacer dar respuesta a algunos ítems, a algunas preguntas que tenemos acerca de la lectura. La primera dice: ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Dice: la cultura son todos aquellos hábitos, costumbres y tradiciones que han sido transmitidos por el humano a través del tiempo, es decir, de generación en generación. Tenemos la segunda parte que dice: y que vistos desde la antropología se denominan como un todo integrado, ya que este término inicia o nace desde la necesidad de identificar o agrupar todas las entidades de una sociedad bajo solo criterio, y que desde la antropología es importante porque aporta estudios del ser humano y del comportamiento que éste como individuo tiene en su entorno. Acá puse algo adicional. Dice: sin embargo, existen dos tipos de antropólogos que tratan de definir el significado de cultura. Tenemos por un lado los materialistas y por otro lado los mentalistas. Dice: los materialistas definen la cultura como un comportamiento observado que facilita la adaptación del ser humano a otros entornos, es decir, sus costumbres, sus capacidades, sus habilidades, que ellos pues las adquieren como miembros de la sociedad. Y están los mentalistas, que son los que tienen como un concepto de cultura más abstracto, es como una teoría que les ayuda a dar sentido a la orientación, más o menos es como sus reglas para poder tener un buen comportamiento. La segunda pregunta dice: según la lectura, explica a qué se refiere el proceso de la enculturación. Dice: la cultura se ha transformado a través de pasar el tiempo, ya que se va transmitiendo de generación en generación, como les comentaba anteriormente, usando mecanismos específicos, ayudando a las conductas del hombre a que vayan mejorando y cambiando sus necesidades, a las que él se va encontrando en los diferentes entornos sociales. Eso permite que desarrolle algunos ítems y comportamientos, comprenderse a sí mismo y a su propia cultura. Según la interpretación antropológica que se le da al concepto de cultura, se distinguen dos grupos. El primero se denominó, como les comentaba, los materialistas, que eran los que priorizaban las condiciones materiales para explicar sobre las causas y las diferencias y similitudes socioculturales. Algunos de sus principales representantes son: esos son algunos de los representantes que escogimos de los materialistas. Por este lado tenemos a Taylor, a Huey y a Malinowski. Entonces, Taylor decía que para quien la cultura es un todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, es el arte moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades de hábitos adquiridos por el hombre en la sociedad. Huey dice que es quien define la cultura como el sistema integrado de pautas de conducta aprendidas que no son fruto de la herencia biológica, son transmitidas y conservadas a través de la comunicación y el lenguaje. Y Malinowski dice que es quien considera la cultura como un medio de satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre. Aquí tenemos la tercera pregunta que dice: a partir de las respuestas anteriores, menciona algunas de las expresiones culturales, fiestas, rituales, oficios, entre otras que sean relevantes o características del lugar donde vive. Dice: como hemos visto, la cultura es algo que se transmite de generación en generación, y a su vez cada persona es independiente de formar y pensar qué actitudes y reglas puede seguir, por lo que cada persona está en la capacidad de forjar su cultura, elegir una situación o lo que menos o la que más le convenga. En ese proceso se le conoce como el etnocentrismo, que es cuando yo tengo la capacidad de elegir lo que yo quiera, lo que a mí me parezca. La última pregunta que dice: ¿por qué el concepto de cultura y si la antropología es relevante para su campo de formación académica? Bueno, el concepto de cultura y antropología son conceptos que juegan un papel muy importante para la formación o para mi formación como administrador de empresas, ya que me harán partícipe y me involucrarán en diferentes tipos de cultura, diferentes personas, diferentes entornos. Entonces sí o sí va a ser de manera, va a jugar un papel muy importante. Esto fue como tal las respuestas a las preguntas, ya que tenemos un tiempo corto. Espero me haya hecho entender y nada, feliz día.